Vamos a continuar hoy, hermanos, con la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Hoy es la cuarta parte y hoy estaremos caducando lo que es la historia en sí, pero después continuaremos con los puntos ya doctrinales, que será precisamente la naturaleza de Dios. Estaremos arrancando ya el próximo fin de semana, que solo en ese tema estaremos aproximadamente quizás unos 8 o 7 mensajes. Después la naturaleza de Jesucristo, otros 5 mensajes, la naturaleza del Espíritu Santo, otros 5 mensajes, y vamos a terminar con el bautismo. ¿Por qué la iglesia primitiva, hermanos, bautizó de la manera como bautizó? Así que nos estamos gozando, hermanos, en estas enseñanzas. Este pasado jueves en la radio más de 40 personas llamaron para el mensaje, más los que se han llevado acá, y creemos que inclusive un hermano me estaba diciendo que las enseñanzas estaban saliendo hasta en otra radio, y creemos, hermanos, que estas enseñanzas van a llegar a otros países, van a llegar a otras regiones donde quizás el sabelianismo ha, hermanos, entrado con mayor fuerza, pero estas enseñanzas traerán la luz de la palabra del Señor. Así que oremos, hermanos, para que podamos terminar con esta, hermanos, enseñanza, porque en la radio nos han llamado y algunos hermanos me dicen: pastor, va a tener que llevar guardaespaldas porque peligroso, hermanos, mas sin embargo el Señor está con nosotros, hermanos. Amén. Vamos a leer entonces como base la palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 17, pero vamos a ir hasta el 15. Filipenses capítulo 1, versículo 17, pero vamos a comenzar más bien desde el 15. El tema de hoy es la historia de Sabelio y su enseñanza. La historia de Sabelio y su enseñanza es hoy, hermanos, el tema. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice de la manera siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo clave 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Oiga lo que dice el apóstol Pablo para su era, en su periodo de vida. Y ya habían unos que se habían levantado, pero él enfáticamente dice que él ha sido puesto, dice, para la defensa del evangelio. Y nosotros debemos de seguir defendiendo el evangelio, hermano. Leemos el 17 de nuevo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el don de la vida, por la salud, por nuestra familia, por la iglesia, Señor, por aquellos que nos sintonizan a través de la radio, a través del internet. Padre, hasta donde llegará un mensaje, Padre, te pedimos que abras camino en la oscuridad y que la defensa del evangelio sea a toda costa, Señor, porque creemos que estamos viviendo los fines de la era de la gracia, Señor, y por ende de entre la iglesia se levantarán, como profetiza tu palabra, hombres que disfrazados de ovejas, Señor, harán con la congregación, Señor, el que estrago, pero tu palabra siempre nos hablará a tiempo y fuera de tiempo
bendice a la cristiandad en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Bendice la iglesia que está diseminada, Señor, en todo el mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, revélatenos, háblanos, enséñanos tus verdades. Amén, Padre, y amén. Y la iglesia dice, amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanas y hermanos, en esta tarde. Como les mencioné, hermanos, hoy estamos arribando precisamente a la cuarta parte del estudio, hermanos, que hemos abordado con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y hoy, hermanos, el pensamiento, la enseñanza, el tema de hoy es con respecto a la historia de Sabelio y su enseñanza. La historia de Sabelio y su enseñanza. En la enseñanza, hermanos, anterior estuvimos mirando las diferentes corrientes que sucedieron precisamente antes que apareciera Sabelio. Estuvimos analizando los diferentes tipos de monarquianismo que hubieron, hermanos, a finales del siglo II. No sé si se recuerdan cuáles fueron los tipos de monarquianismo que se suscitaron a finales del siglo II. Y tomamos en primer lugar el monarquianismo en sí, que fue la primera doctrina básica que nació con buenas intenciones y que después vino, hermanos, tomando nuevas modalidades, como lo fue el monarquianismo dinamista. Y después nos quedamos, hermanos, en la última corriente, modalidad que había tomado el monarquianismo, no sé si se recuerdan, el monarquianismo patripaciano. Estos tipos, hermanos, de monarquianismo vinieron aportando elementos que más tarde, hermanos, fueron retomados y sintetizados en forma final por lo que hoy vamos a estudiar, el monarquianismo modalista. Ese es, hermanos, el tipo de monarquianismo que hoy vamos a estudiar, o herejía que hoy vamos a estudiar. El monarquianismo modalista, quien el gran precursor, enseñador, motivador, el gran, hermanos, expositor de esta herejía fue nada más y nada menos que Sabelio, de quien hemos venido quizás en sí, hermanos, brevemente retomando la vida de este hombre. Sin embargo, hoy, hermanos, vamos a hablar más enfáticamente, más claramente, más profundamente sobre la historia y la enseñanza de este hombre herético que existió precisamente en el tercer siglo. ¿Cómo les dije que se llama, hermano? Sabelio. Porque antes de Sabelio estuvimos viendo, hermanos, las diferentes herejías que comenzaron y que fueron las bases para que Sabelio se agarrara y fomentara, hermanos, con más auge esta enseñanza, hermanos, del modalismo, que dejó de ser modalismo para pasar a ser la doctrina de Sabelio, o el sabelianismo como nosotros la conocemos, porque este hombre la retomó, la elaboró, tomó, hermano, todo el material y los elementos que habían proporcionado el monarquianismo dinamista, el monarquianismo patripaciano, y ahora con todo este elemento, con todo este material, él elabora una herejía, una doctrina con mayor, mayor cauce, que, hermanos, llegó a durar casi 100 años, casi un siglo, hermanos, la enseñanza y la existencia de Sabelio. Pero gracias a Dios, a finales del siglo IV muere, y pasó 16 siglos muerta esta enseñanza,
porque no era de Dios ni la enseñanza ni Sabelio, sino que la enseñanza viva, la enseñanza pura, es la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, hermanos, aleluya. Por eso es que hasta nuestros días la iglesia sigue creyendo, hermanos, en esta doctrina, amén. Pero sin embargo, hermanos, es importante que notemos que todos estos tipos de monarquianismo que existieron antes de Sabelio murieron, o más bien fueron refutados, fueron, hermanos, el que golpeados por la verdadera iglesia. Por ejemplo, se recuerdan uno de los que creyó, hermanos, en el monarquianismo patripaciano. No sé si se recuerdan en sí lo que enseñaba el monarquianismo patripaciano. El monarquianismo patripaciano enseñaba que el Padre es el mismo Hijo, y que el Padre es el que nació, el que sufrió, el que, hermanos, el que murió y el que resucitó. ¿Se recuerdan ustedes de esa enseñanza? Y uno, hermano, de los enseñadores de esta herejía fue Praxeas. ¿Cómo se llamaba, hermano? Praxeas. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Noeto. Este Noeto, hermanos, al finales del siglo segundo, precisamente en el año 200 después de Cristo, fue excomulgado de la iglesia, porque este hombre pertenecía a la iglesia de Esmirna. Ahí era donde él tenía su residencia, en la iglesia de Esmirna. Y en el año 200 fue excomulgado, porque, hermano, fue rechazado, repudiado por la iglesia. Hermanos, ¿se recuerdan ustedes de ese Noeto? Pues fue excomulgado, fue sacado, porque no se necesitaban personajes que siguieran regando esa herejía. Y la verdadera iglesia defendió, hermanos, las sagradas escrituras. El otro, hermanos, que les mencioné es Praxeas. Praxeas fue, hermanos, repudiado, enfrentado magistralmente por Tertuliano. De tal manera, hermano, hasta el punto que este Praxeas se tuvo que retractar. Se retractó de la enseñanza que había estado el que escribiendo y corriendo, porque sabía que hombres de Dios como Tertuliano, hombres de Dios como Novaciano, hombres de Dios, hermanos, los vencieron cara a cara y quedaron avergonzados, hasta el punto como este hermano Noeto, que tuvo que, hermanos, ser excomulgado, y como Praxeas, que se tuvo que retraer para que de esa manera se salvaguardara la enseñanza de las sagradas escrituras, la enseñanza de la Trinidad. Hermanos, dicen gloria al Señor. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Sabelio, hermanos, Sabelio era de Pentápolis. ¿De dónde era Sabelio? Anoten esos nombres porque son difíciles de mencionarlos. Sabelio era de Pentápolis. Pudo haber sido un africano de Libia. Eso es lo que según se cree, porque, hermanos, no hay muchísimo registro o registro en abundancia de la vida de Sabelio. Lo que logramos recopilar y saber de Sabelio es que él era de Pentápolis y que, hermanos, era un africano de Libia. Fue un sacerdote y teólogo del tercer siglo. ¿Quién fue Sabelio, hermanos? En primer lugar era ¿de dónde les dije? De Pentápolis. Era un africano de Libia, un hermano sacerdote, teólogo, teoloco. Este sí estaba loco, porque en lugar de estudiar a Dios se atravesó, hermano. Aleluya. Sabelio dio un gran impulso al modalismo, que a partir de su intervención el movimiento pasó a ser conocido como el sabelianismo. Tanta fue la aportación de Sabelio. Sabelio, hermano, llegó a ser conocido, llegó a tener adeptos, seguidores. La herejía de él corrió, hermano, y se extendió de tal manera que dejó de llamarse modalismo para llamarse sabelianismo, porque este hombre tuvo una intervención pero extraordinaria en esta herejía, hermano. Pero vamos a hablar con detalles en sí lo que él enseñaba, parecido e igual a lo que enseñan los de la iglesia La Fe en Jesús, parecido a lo que enseñan los sabelianos modernos. Y usted va a ver cómo, hermano, la enseñanza de Sabelio, estos sabelianos modernos, estos de la iglesia apostólica en La Fe en Jesús, estos de la iglesia pentecostal unida, han sacado del infierno,
esa herejía, hermanos, porque esa herejía quedó en el infierno en el cuarto siglo y a principios del quinto siglo después de Cristo, hermanos, en la era de la iglesia. Y hasta, hermanos, en 1913, que lo vamos a ver adelante, hermanos, es que estos hermanos volvieron a sacar esa herejía del infierno para volverla a promover. Pero ¿saben qué, hermanos? Siempre la iglesia va a tener defensores, como la iglesia cristiana Última Llamada de Restauración, una iglesia que hace la obra y que, hermano, defiende las sagradas escrituras. Sabelio, hermanos, añadió a la concepción patripaciana la idea de que el Espíritu Santo era una forma del único Dios, como lo era el Padre y el Hijo. El debate que había habido antes en el monarquianismo dinamista y en el monarquianismo patripaciano era entre el Padre y el Hijo. No se mencionaba al Espíritu. Pero ahora hermano, Sabelio retoma las enseñanzas de sus antecesores y agrega que no solamente el Hijo es el Padre, sino que el Espíritu Santo también es el Padre, hermanos. Imagínense. ¿Verdad que esa es la misma locura que enseñan los sabelianos modernos hoy? Amén, hermanos. Para Sabelio, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solamente nombres diferentes de la misma persona. Lo mismo que enseñan los Jesús solos. Ellos dicen que, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente nombres que el Señor, que Dios ha utilizado en la historia, en los diferentes propósitos, cuando la Biblia no revela eso. La Biblia revela claramente la diferenciación de personas, y eso es lo que vamos a hablar cuando ya entremos a la naturaleza de Dios. Amén, hermanos. Porque aunque Dios es uno en una esencia, hay diferenciación de personas. Amén. Eso es lo que la iglesia ha creído. Eso es lo que, hermano, la palabra del Señor revela. Pero estos sabelianos dicen que no, que Dios es uno, pero que Él ha usado diferentes nombres, como que se ha puesto una máscara, como que en el Antiguo Testamento fue Padre, en el Nuevo Testamento, hermano, fue Hijo, y que ahora es Espíritu Santo. No, esa no es así, sino que la palabra del Señor claramente enseña que Padre es uno, Hijo es otro, Espíritu Santo es otro, y no es que sean tres dioses, sino que, hermano, hay diferenciación de personas en un solo Dios, hermanos. Amén. Dicen gloria al Señor. De esta forma Dios era esencialmente uno. Mire cómo creía Sabelio. De esta forma Dios era esencialmente uno, pero para propósitos específicos tomaba la forma de Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que les estaba mencionando. Que Dios, hermanos, es uno, pero que para formas y propósitos diferentes Él ha tomado diferentes máscaras. Oiga lo que él creía para Sabelio. Estos tres nombres eran solo tres modos del mismo Dios. De ahí que a su monarquianismo se le diera el nombre de modalista. El mismo es el Padre, el mismo es el Hijo y el mismo es el Espíritu Santo. Eso es lo que enseñaba Sabelio. Por eso se le llamó monarquianismo modalista, porque según Sabelio, Dios había tomado diferentes modos de manifestarse. Por eso se le llamaba a esta enseñanza monarquianismo modalista, porque Dios había usado el modo del Padre en la creación, el modo del Hijo en la redención y el modo del Espíritu Santo hoy, hermanos, en la era de la iglesia para santificación. Mire qué locura, hermanos, qué confusión de personas, y eso lo vamos a aclarar claramente nosotros a través de la palabra cuando ya entremos a la doctrina. Claramente que hay diferenciación, hermanos. Amén. Igual, hermanos, a la enseñanza de los Jesús solos o de los sabelianos. Ellos están confundidos. Ese es el grave error de ellos. Ellos no entienden, no quieren entender, y mire, y se saben de memoria los versículos. Por eso es que a veces fácilmente atacan a la iglesia trinitaria, y a veces nos agarran sin material en la mano. Porque, hermanos, una de las deficiencias más graves que la iglesia trinitaria tiene es que en la mayoría de los creyentes, la mayoría de los trinitarios no tienen la capacidad de defender la Trinidad. Imagínense hasta dónde cree que hemos llegado, hermanos. Hemos llegado al colmo de que
los sabelianos se conocen sus citas y han tergiversado la palabra y se saben los versículos de memoria y enfrentan a los creyentes, enfrentan a los trinitarios. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos callados. Se le pregunta al pastor, peor, no sabe nada porque nunca ha estudiado este tema. Hasta eso hemos llegado, y por eso es que se paran en la radio y comienzan a borbandear pau, 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 como metralladora, hermano, con versículos que se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Y nosotros ¿qué hacemos? Nada, hermano, crucificados estamos. No hayamos que hacer, nos tiembla, hermano, la voz, no podemos contestar porque la iglesia ha dejado de estudiar, ha dejado de enseñar lo que es la doctrina de la Trinidad. Por eso hay un compromiso. No solamente debemos de enseñar, hermano, respecto al adventismo, porque de eso se enseña mucho, sobre el adventismo, sobre el mormonismo, sobre los testigos de Jehová, sobre la nueva era. Pero, hermano, respecto a los Jesús solo, respecto a los que no creen en la Trinidad, poco se ha hablado, y por eso estas enseñanzas la vamos a memorizar en el disco duro de la memoria de la cabeza, para que tengamos herramienta y no nos agarren sin material, sino que haya material para predicar la palabra del Señor, hermano. Espero se memorice usted algo. Ya le voy a preguntar, hermano, porque, hermanos, estamos viendo claramente que para Sabelio la naturaleza de Dios era que el Padre es el mismo Hijo, y el mismo Hijo es el mismo Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de los sabelianos en nuestra era y nuestros días. Amén, hermanos. Y mire, esta enseñanza tuvo un recorrido como hoy, que está teniendo bastante recorrido. El recorrido de la enseñanza de Sabelio. Esta enseñanza de la naturaleza de Dios atrajo al principio a muchos seguidores. A muchos seguidores. Y como le digo, hoy, si esta herejía está cobrando fuerza, es porque la iglesia está sin conocimiento, y la Biblia dice que sin conocimiento perece el pueblo del Señor. Amén, hermano. Oiga, mire, en Roma la doctrina fue muy influyente, y de ahí se extendió y permaneció por muchos años en Siria, en Asia Menor, en Libia, y fue especialmente persistente en Egipto. Estos lugares fueron acaparados, inundados por esta herejía de Sabelio. ¿Dónde les dije, hermanos? En Siria, Asia Menor, Libia y principalmente en Egipto. Sin embargo, pronto se notó que la doctrina del sabelianismo era errónea al monoteísmo, y poco a poco la oposición al sabelianismo creció, hasta que finalmente Dionisio de Alejandría enfrentó al mismo Sabelio y lo derrotó en un debate convocado en Roma en el año 263 después de Cristo. Bendito el Dionisio, que se paró, enfrentó a Sabelio y lo derrotó en un enfrentamiento, hermanos, cara a cara. Aleluya. Claro, tomó auge esta, hermanos, herejía, pero la iglesia pronto se dio cuenta que la enseñanza de Sabelio iba en contra del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios, hermanos, amén, porque tergiversaba, envolvía todo, unía todo, y la gente lo comenzó a seguir. Pero cuando la iglesia, hermanos, se dio cuenta de este error, hermanos, se levantó ese hombre, este santo hombre de Dios. ¿Cómo se llama, hermano? Dionisio de Alejandría, y lo enfrentó en el siglo III, en el año 263 después de Cristo. A partir de ahí, hermanos, el sabelianismo fue sepultado, repudiado por la cristiandad, y el mismo Sabelio fue entregado a Satanás. Fue entregado a Satanás. Digan amén, hermano. Fue entregado a Satanás. Amén. Porque estos hijos del diablo que enseñan locuras y que tergiversan y que llevan a muchos al infierno no merecen, hermano, otra cosa más sino ser entregados a Satanás, hermanos, amén. Cuando Dionisio lo enfrentó, ¿en qué año, hermanos? ¿En qué año dije, hermano? 263 después de Cristo. ¿A dónde lo enfrentó, hermanos? En Roma, y lo derrotó. Porque este hombre, sí, hermanos, tenía argumentación respecto a la Trinidad.
¿Creen que tenemos la capacidad nosotros de hacer un debate en la radio? ¿Seguro? Y le ponemos ahí uno de esos bravos que están ahí en la radio, hermano. Amén. Porque este Sabelio, no cree usted que era cosa seria. Si estos que están en la radio se miran cosas serias, este Sabelio sí era cabezón, hermano. Pero nada comparado contra Dionisio, aleluya. Y fue, hermanos, el que entregado a Satanás por hereje. La doctrina continuó siendo combatida, porque aunque Sabelio, hermano, fue enfrentado y fue entregado a Satanás, siempre quedaron las secuelas, quedaron los residuos, quedaron las semillas, quedaron las raíces de la, hermano, de la enseñanza sabeliana. Y la iglesia tuvo que luchar por erradicarla, por, hermano, raerla. Ven, hermano. Y se dice en la historia que la doctrina continuó siendo combatida y condenada hasta el siglo IV. Y uno de los que condenaron esta doctrina fue San Calixto. Dígalo, ¿quién fue, hermano? No se llama nadie así Calixto, ¿verdad? Aquí fue condenada a finales del siglo, hermano, IV, aunque ya Sabelio había sido entregado al diablo. Fue condenada esta herejía por San Calixto entre el año 218 al año 222. Otro hombre que también condenó fue el que ya mencioné, San Dionisio, entre el año 259 al 268. Y otro hombre que también condenó a esta herejía del diablo y a toda la secuela que había quedado, hermano, de este Sabelio, fue San Felipe. ¿Quién les dije, hermano? San Felipe. Esto fue en el año 269 al 274, para que después de que fuera condenada, hermano, y repudiada esa doctrina, desapareció, languideció por completo en el siglo V. Es decir, que el sabelianismo hermano, el sabelianismo duró menos de 100 años. ¿Cuánto duró el sabelianismo? Menos de 100 años. Ya para el siglo V, a finales del IV y a principios del V, ya no había raíces de eso. La iglesia había sido purgada, la iglesia había triunfado, la iglesia de ese entonces había enfrentado al sabelianismo, y ahora la iglesia había salido y la iglesia se había salvaguardado de la herejía, hermanos. Amén. Si la iglesia hizo eso, si estos hombres como Dionisio, como Calixto, como Felipe, hermanos, erradicaron, combatieron, defendieron, como dijo Pablo en la lectura, como no lo hemos de hacer en el área metropolitana, que el Señor nos ha puesto como defensores de la fe, defensores del evangelio, defensores de la gracia de Cristo. Digan un amén fuerte, hermanos, aleluya. Así que así es, hermanos. Así murió el modalismo, el sabelianismo, que duró, ¿cuánto les dije? Menos de 100 años. Murió Sabelio y su enseñanza. Imagínense, a finales del siglo IV hasta principios del siglo XX, que volvió a resurgir, que ya lo vamos a ver ahorita, el resurgimiento. Así que para hacer una recopilación, a ver si se acuerdan de dónde era Sabelio, hermano. Al revés lo dijo el hermano, de Pentápolis. ¿Qué era Sabelio, hermano? Era un sacerdote, teólogo, africano, de Libia, pero que, hermano, fue enfrentado en el año 263 por San Dionisio de Alejandría, y lo enfrentó y lo avergonzó. Así como fue avergonzado Praxias, así como fue avergonzado Noeto, así como fue avergonzado Teodoto. ¿Se acuerdan de los nombres, hermano? Así como fue avergonzado Praxias, así como fue avergonzado Noeto y Teodoto, así fue avergonzado Sabelio, porque contra la verdad nadie puede triunfar. La verdad triunfa sobre la mentira. La verdad siempre resurge. La verdad siempre, hermano, avanzará. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces imagínense, desde el siglo IV no hubo nada hasta principios del siglo XX, 16 siglos, que no hubo señales de, hermanos, del sabelianismo. Pero es importante que nosotros, para terminar, analicemos un poco el renacimiento moderno. Lastimosamente, hermanos, la herejía no terminó de morir.
Porque hoy, después de tantos siglos, el sabelianismo ha vuelto a renacer. 16 siglos se perdieron. Pero hermano, lamentablemente no terminó de morir, como les dije. Ahí había quedado la escobilla, la raíz. Y el diablo siempre estaba buscando a quién usar. Y ya le voy a decir a quién usó en el renacimiento moderno del sabelianismo. No, hermano, no está bien documentado la forma de su aparición, pero parece remitirse al año de 1913. No hay mucha información cuándo realmente renació, pero lo más temprano o lo más tarde que se cree que volvió a renacer esta herejía es en el año, ¿cuándo les dije, hermanos? 1913. 16 siglos pasaron. Y mire quién es el que usó el diablo hoy. Cuando el señor John G, el señor John G, es la letra para el segundo nombre. El señor John G. Shippey. Nombre raro, ¿verdad, hermanos? En el año 1913, este señor John G. Shippey aseguró haber tenido una revelación sobre el nombre de Jesús. Mire, estaba saliendo el retoño del sabelianismo. Después de 16 años, el diablo usa a este John G. Shippey. ¿Cómo se llama, hermano? Dígalo. John G. Shippey. Este hombre en el año 1913 dice que tuvo una nueva revelación con el nombre de Jesús. Por eso yo no creo en esas nuevas revelaciones. Ya la revelación de la palabra está aquí. Ya, hermano, la inspiración de la palabra está en este libro santo. Dicen amén, hermano. Amén. La desviación de Shippey al principio giró solo en torno a los puntos acerca del bautismo. Oiga lo que él aseguraba. Él aseguraba que el verdadero bautismo tenía que hacerse en el nombre de Jesús para ser nacido del agua, es decir, para ser salvo. Con esta nueva revelación, John dijo que, hermanos, el verdadero bautismo tenía que hacerse en el nombre de Jesús para poder nacer del agua y para poder ser salvo. Y eso es lo mismo que enseñan los sabelianos. El pleito de ellos es eso, porque nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto, iglesia? Ese es el pleito de ellos, que dicen que ¿a dónde está una persona que haya sido bautizado en el nombre de la Trinidad? Y ellos dicen que el bautismo salva. Y nosotros estamos conscientes que el que lava, el que limpia, no es el bautismo, sino que es la sangre de Cristo. El bautismo solamente es un mandamiento que hay que cumplir. El bautismo es un mandamiento que hay que obedecer, hermanos, amén. Porque si una persona hoy recibe al Señor de corazón y mañana se muere y no se bautiza, esa persona es salva. Amén, hermano. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, hermano será salvo. Pero después dice, el que no creyere, será condenado. No dice el que no creyere y el que no fuere bautizado. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que importa es la fe, el creer, el haber aceptado al Señor. Y si esa persona ha nacido de nuevo, esa persona tiene el boleto listo para alcanzar la salvación, hermano. Nosotros creemos que el bautismo no salva. Dígalo, el bautismo no salva. Pero ellos dicen que el bautismo es el que salva. Entonces ahí no está el problema. Pero ¿quién fue el inventor de eso, hermano? John G. Shippey, ese cabezón, hermano. Con esa nueva revelación. Mire, hermano, Shippey dijo que había recibido la nueva luz del porqué de la fórmula bautismal anunciada por Jesús en Mateo 28:19. Él dijo que había recibido el porqué de la fórmula de lo que el Señor había dicho en San Mateo 28:19. Y mire cómo se llamaba. La nueva luz era que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo eran tan solo revelaciones de distintos aspectos de la naturaleza de Cristo.
pero no eran distintas personas. Y así los seguidores de Chippe se sintieron muy confirmados con lo que ellos llamaban nueva luz. Pero lo que había hecho Chippe es volver a traer del infierno la antigua herejía de Sabelio. Eso fue lo que comenzó a decir este John, que hermanos, que los nombres simplemente eran diferentes máscaras que se habían usado, pero que era el mismo. Y esa es la misma enseñanza de Sabelio y la misma enseñanza de los de la fe en Jesús en nuestros días. Amén, hermano. Pero que lo que había hecho este John, lo que había hecho era traer del infierno la herejía sabeliana, hermanos. Y allá anda esa herejía enredando, allá anda esa herejía con ganas de sacarlo a usted de la iglesia, hermano. Cuidado, porque allá anda John Chippe disfrazado de lo Jesús solo. Pero esta noche estamos aprendiendo de las sagradas escrituras, de la palabra del Señor, para no dejarnos confundir de tales cosas, hermano. Así que usted dígales a ellos de que ellos apenas acaban de volver a resurgir en el año 1913 por este John G. Chippe, que comenzó a decir que el bautismo era lo más importante y después comenzó a decir que el Padre es el mismo que el Hijo y que el Hijo es el mismo que el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que ellos dicen que la doctrina de ellos es apostólica? Si ya hemos visto en la historia que la doctrina de ellos no aparece, hermanos, en los escritos apostólicos, ni en los 200 primeros años de vida de la iglesia. Más bien estuvo muerta esa doctrina por 16 siglos y que ha vuelto a resurgir. Y si esa doctrina estuvo muerta, ¿cómo es que del Señor? Lo del Señor no muere, lo del Señor está vivo, lo del Señor permanece, lo del Señor crece, lo del Señor se mantiene, hermano. La nueva luz, ¿cómo le llamaban ellos, hermano? Si le tuvieron que poner un nombre de iglesia, porque si le llamaban nueva luz, la gente ya cuando comienza a escuchar nuevo dice, esto está raro, esta es doctrina del diablo. Cuando usted le aparezca un hermano, di que es pastor, di que profetiza, di que profeta, y que le diga que ha recibido nueva revelación y que ahora tiene una nueva iluminación, eso es del diablo, hermano. Porque la iluminación y la revelación está ya aquí plasmada en la palabra del Señor. Hay que tener cuidado, hermano, porque fácilmente se lo engañan a uno. Comienzan a decir que ya tuvieron nuevas revelaciones. Todas las herejías comienzan así. Cuando estudiamos los testigos de Jehová vamos a ver, cuando estudiamos el mormonismo también vamos a ver cómo todos ellos han comenzado con que han recibido nuevas revelaciones. Nosotros la revelación que tenemos es la revelación de la palabra del Señor. La nueva luz se esparció rápidamente y ganó muchos adeptos. Entre las sectas organizadas que surgieron de este movimiento está la que se le hace llamar, o la que se hace llamar, mire nombrecito y usted lo conoce, Iglesia Pentecostal Unida. ¿De dónde salió esta denominación, esta secta? De John G. Chippe, que comenzó a resurgir y a retomar, sacó del infierno las herejías de Sabelio, y esas son las que andan corriendo el mundo. De ahí, de esa secta, nacieron esta Iglesia Pentecostal Unida, y es probablemente la más fuerte en el mundo. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál iglesia? La Iglesia Pentecostal Unida. Y de ahí hay iglesias como la Iglesia, hermanos, apostólica de la fe en Jesús, los Jesús son los del nombre, pero todos estos tienen la enseñanza, retomaron, agarraron la corriente de este John Chippe, que había sacado las enseñanzas de Sabelio, que habían muerto a finales del siglo IV. Se dan cuenta cómo en la historia hemos analizado que nada de lo que ellos enseñan está en la palabra del Señor, hermanos. Dicen gloria al Señor. Para terminar, hermanos, concluimos la historia de la doctrina del sabelianismo diciendo que no es una doctrina apostólica. Dígalo juntamente conmigo. No es una doctrina apostólica. Primero, porque no existió durante los primeros 200 años de vida de la iglesia. Dígalo, no existió durante los 200 primeros años de vida de la iglesia. Segundo, aparece no como un resultado de una extracción escritural, sino como una serie de errores que se habían venido dando
Esa no aparece como una extracción de la palabra, sino como errores que se habían venido dando a través del tiempo. Amén, hermanos. Tercero, cuando aparecieron, fueron combatidos por la iglesia de ese entonces de manera magistral, y nunca esa enseñanza fue universal, sino que solamente fue en regiones aisladas. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso yo mencioné a dónde llegó la herejía de Sabelio, que fue la más fuerte. Nunca fue una enseñanza universal, sino que solamente llegó a regiones aisladas. Sin embargo, vaya usted en el mundo donde hay evangélicos, vaya en el mundo y se dará cuenta que donde quiera hay una iglesia trinitaria, donde quiera hay una iglesia que proclama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la palabra que nosotros tenemos es una palabra universal, una doctrina universal. Digan gloria a Dios, hermano. Yo cuando estaba en El Salvador apenas escuchaba de unos cuantos locos que andaban ahí, hermano, porque eso se acentúa en lugares, en regiones simplemente. Cuarto, dejó de existir durante 16 siglos, y eso hace ver que no se trataba de la verdad de Dios. Amén, hermano. Y quinto, su nacimiento moderno no va más de 1913. Entonces, ¿dónde está el qué, hermanos? El grito de ellos, que dicen que son apostólicos, que ellos están siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, que ellos son los meros meros, y que nosotros somos los injertados. No, hermanos, si lo más reciente que tenemos de ellos es 1913, amén. Así es que no se deje amedrentar. Compre los CD y los DVD y escúchelos para que se memorice bien la historia, porque ahora, a partir de este fin de semana que viene lo bueno. Así que no se vayan a quedar, porque la próxima enseñanza es la naturaleza de Dios, y ahí sí vamos a echar a andar nuestra memoria, hermano. Apenas ya en 4 partes los veo que hasta humo echan. Así que la otra semana, el otro sábado, vénganse, hermanos, bien relajados y con la memoria fresca. Procuren no pelear, coman bastante pescado para que les dé fósforo, y traigamos, hermanos, la mente como una esponja para aprender de las Sagradas Escrituras, porque entonces hoy vamos a entrar en lo que es hermanos, lo lindo, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Hijo, la naturaleza del Espíritu Santo, y al final vamos a hablar con respecto al bautismo en el nombre de Jesús. Cerramos nuestros ojos y damos gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que nos has concedido, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque siempre, Señor amado, nos enseñas, nos hablas, nos ilustras, nos das tus verdades. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre seguirá siendo fiel, verdadera, aunque unos, Señor, proclaman tu nombre tratando de, Señor, tergiversar tu palabra. Tenga usted, oh Dios, misericordia de aquellos que están en el error. Tu palabra dice que a los que dudan hay que convencerlos, y aquellos que están casi siendo arrebatados por el diablo, que los rescatemos del fuego. Tu palabra dice que hemos sido puestos para la defensa del evangelio, y que defendamos la enseñanza con mansedumbre. Tu palabra dice que retengamos lo que tenemos hasta que tú vengas, Señor. Con estas enseñanzas estamos cerrando las puertas para que la herejía no entre a la iglesia, para que la herejía no entre a tu cuerpo, oh Dios, sino que sea consumida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, Señor, porque nos bendices, gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de poder predicar tu palabra, Padre, en tu nombre. Amén, Padre, y amén. Pongámonos en pie, hermanos, terminamos. No sé si alguien hoy quiere recibir al Señor. ¿Alguien quiere hoy recibir al Señor? Cierren sus ojos, la iglesia, solamente los diáconos vayan donde están los amigos. ¿Hay alguien que hoy quiera reconciliarse
recibir al Señor por primera vez. Yo no voy a demorar mucho el llamado.